Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Publisher Podcast, el podcast que estamos realizando desde la Filbo gracias a Zebralution, el mayor distribuidor de audio en el mundo. Hoy me hace especial ilusión tener a uno de estos personajes de la cadena también del sector editorial que muy pocas veces aparecen reflejados en los medios, porque son los que firman en los medios. Y no es nadie más que Juan Camilo Rincón, que lo podemos definir como periodista cultural, pero también como escritor. La gente que nos está viendo o escuchando desde Colombia le conocerán su cara, conocerán su nombre. La gente que nos escucha y nos ve desde Latinoamérica también habrán leído seguramente muchos de sus artículos, e incluso en España, porque también ha publicado en los medios españoles y en Publish News, en Publishers Weekly en español. Pero hoy os lo presento, Juan Camilo Rincón. ¿Qué tal estás en esta Filbo? No, pues muy feliz de estar aquí con todos y todas ustedes, hablar sobre un poco de periodismo cultural, hablar sobre literatura, y pues la Filbo siempre es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y tiene su fuerza y sus características únicas. Para ponernos en contexto, Juan Camilo y yo nos conocimos personalmente el año pasado aquí en Bogotá, y poder encontrar un huequito para tomar una cerveza o un tinto con Juan Camilo es complicado durante la Filbo, porque como buen periodista cultural tu agenda suele estar llena, aparte de trabajos periodísticos, con mesas culturales. ¿Qué es para ti la Filbo? No, pues para mí la Filbo primero fue el espacio donde me podía encontrar con la gente que leía. Pues en mis tiempos no era muy común conseguir otras personas que leyeran. Y aquí era el lugar donde nos encontrábamos, y era el otro lugar donde uno veía a esas personas súper alejadas que uno creía que eran como dificilísimas de conseguir, que eran los escritores. Entonces para mí al inicio fue eso, la Filbo, poder ver a un Gabriel García Márquez lejos, ver a un Álvaro Mutis muy lejos. Cuando yo era muy chiquito, para mí fue algo impresionante, a Carlos Monsiváis lejos. Eso fue cosas que me marcó. Yo me acuerdo la primera vez que pude estar más cerca de un escritor fue con Fontana Rosa. Y eso fue algo que me marcó. Y dije, venga, algún día me gustaría hablar con ellos, saber qué piensan y verles lo humano. Eso después me di cuenta que se puede hacer, pero al inicio, para mí eso fue la Filbo. Y Juan Camilo, tú eres periodista cultural y en esta Filbo estás presentando que es tu último libro, ¿no? Que lo enseñamos aquí, que es Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, que te publica Club Editores, ¿no? La pregunta es obligada. Antes de hablar del libro, sí, tengo que hacerte una pregunta. ¿Ser periodista cultural es un acto de fe? Uy, no, es el acto de fe más duro que hay. Pues imagínate, primero que todo, ser periodista es un acto de fe. Entonces ya las agencias, la IA, todo el mundo le está quitando el trabajo a cualquier periodista. Y creo que para los medios de comunicación, no importa si son periódicos que ya se están acabando también, o cada vez sacan menos hojas, o para la radio, o para la televisión, los temas culturales no existen profundamente, pues no se habla con gran fuerza de los temas culturales. Entonces ahí hay un gran inconveniente, o lo unen con entretenimiento. Entonces un concierto puede estar después o antes de hablar de un libro. Ya, y el periodista cultural tiene que hacer de todo. Entonces un periodista cultural específico en literatura somos muy pocos en Hispanoamérica, y creo que somos unos unicornios que se están acabando constantemente. Entonces realmente es un acto de fe, como diría Borges. El otro día hablaba con otros compañeros, también periodistas del sector, y veíamos, no te iba a decir una crisis del periodismo cultural, pero sí veíamos un auge de opinadores frente a periodistas, ¿no? Quizás las redes sociales han democratizado un poco ese acceso a dar opinión, y nos estamos quedando muy en el me gusta este libro, no me gusta este libro, sin un gran análisis y en espacios muy cortos. Claro, y los booktubers o los booktagram y todos esos temas, a mí me parece que llaman mucho la atención. Yo les veo cosas muy buenas, como que atraen lectores, y todo lo que traiga lectores es esencial, pero a veces por tener seguidores creen que son personas que han leído el libro o tienen una capacidad de analizarlo, de entender o ver la colección de la obra del autor. Pueden haber muchas cosas, y ahí es cuando falla. Es como una persona que se sabe cuidar físicamente y que dice cómo es su forma de manejar la comida para
para no engordar y siempre estar en forma, no es un nutriólogo, ¿no? Entonces hay diferencias en que, o un nutricionista, no es lo mismo una cosa que otra. Algo que me resulte a mí no significa que sin estudios, y ese es el tema de la opinión, y es un monstruo. Si te das cuenta, los periódicos o los medios de comunicación se llenaron de gente que opina y muy poca gente que investiga. Siempre es yo pienso que sobre tal tema, yo pienso que sobre tal tema, porque la opinión es fácil y la opinión maneja los sentimientos. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú odias algo o no, o amas algo, con la opinión tú llegas a esos sentimientos. Entonces tienes gente en contra, a favor siempre, y eso llama mucho la atención y hace que haya muchos más seguidores. La investigación es distinta, hacer periodismo cultural con la fuerza y con los dientes es distinto. Vamos a entrar también en tu faceta de escritor, que no se separa mucho de esa faceta de periodista cultural, y vamos a hablar un poco de ser colombiano es un acto de fe, ¿no? De historias, que es el libro que presentas ahora, ¿no? De historias de Jorge Luis Borges y Colombia. Porque al final, el año pasado presentabas también un análisis, perdóname, me vas a tener que recordar el título, pero entre las relaciones México-Colombia, ¿no? Entre la sangre y la palabra. O sea, al final, tú desde tu colombianidad, se puede decir, estás analizando, como en este caso, la relación con otras literaturas de países hermanos. Sí. ¿Qué podemos encontrar en este libro en el cual son historias de Borges y Colombia? Es que nosotros siempre hemos visto la literatura latinoamericana o los países como si fuéramos muy separados, ¿no? Entonces, somos muy distintos entre Paraguay y Venezuela, entre Colombia y Nicaragua, y siempre ha existido como una separación y yo no he entendido por qué. Y políticamente se defiende mucho, ¿no? Siempre somos de tal país y se meten, cantan el himno. Pero hay algo muy interesante que es el tema de que la cultura sí nos une, genera vasos comunicantes. Creo que los vasos comunicantes más fuertes que existen con España pueden ser los temas culturales, desde la lengua, ¿no? Desde la visión en que vemos la cultura es algo que es algo muy interesante que nos va uniendo. Y nosotros con Latinoamérica tenemos el concepto del mestizaje, las diferentes culturas y formas y pueblos que vinieron y nos acompañaron y que se mezclaron y que existen también originarios y los pueblos originarios o otros que vinieron, generaron como una mezcla muy interesante y eso nos une y genera unos lazos muy bonitos. Una relación que puede tener Río de Janeiro con Quibdó puede ser mucho más fuerte de lo que puede tener, digamos, Quibdó con Bogotá, ¿no? Por el tema de raza, cultura y la forma de desarrollo cultural. Pero esas conexiones que existen son maravillosas. Entonces, ante eso, me parece muy interesante escribir libros sobre ver cómo nos relacionamos. Colombia y México entre la sangre y la palabra es eso. Es por qué Colombia y México, por qué los escritores colombianos se desarrollaron allá, como Gabriel García Márquez, como Álvaro Mutis, ahorita que se cumplen los 10 años de la muerte de Gabriel García Márquez, se conmemoran y podemos pensar que muchos escritores mexicanos también estuvieron aquí en Colombia y por qué existe esa relación tan bonita. Y también, por este lado, lanzo en la feria Ser Colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia. ¿Por qué? Porque Borges es el escritor universal, ¿no? Y siempre lo vamos a amar y tiene una obra increíble. Y pues él vino 3 veces aquí a Colombia y escribió sobre Colombia. Incluso, hablando de eso, hay un cuento que se llama Rica, que está en el libro de la arena y en el libro de los sueños, que es la historia de esas pocas historias de amor que tiene Borges, ¿no? Y es un colombiano que es un profesor de la Universidad de los Andes que se enamora de una mujer del norte de Europa, muy vikinga, muy bella, que se llama Rica. Entonces él se acerca y le dice, todo coqueto, ¿cuál es tu nombre? Y después ella le pregunta, ¿qué nacionalidad tiene? Y él dice, yo soy colombiano. Y ella le pregunta, ¿qué es ser colombiano? Y él responde, ser colombiano es un acto de fe. Bien coqueto, pero genera una de las formas de descripción de lo que somos, y lo pensó un argentino. Y es algo muy interesante que siempre se va desarrollando. Voy a retomar un poco el periodismo cultural, porque tú estás en una mesa redonda, moderas una mesa redonda ahorita, en un rato, ¿no? Si no, o mañana. No, es hoy a las 11:30. Voy a sentarme con diferentes visiones del periodismo cultural. Yo lo miro desde la literatura, va a haber alguien que lo mira desde la música, otro desde la pintura,
alguna periodista sobre la relación desde ser periodista desde la televisión, que es algo muy interesante, y la música. Entonces vamos a ver diferentes visiones y pues darle ganas y echarle energía a la gente que siga confiando en el periodismo cultural, que no lo abandone y que lo siga leyendo y buscando. Me parece un acierto desde la Filbo, porque no es algo a lo que estamos acostumbrados a ver en las ferias del libro. Estamos acostumbrados a presentaciones, talleres formativos, editores, traductores. Los periodistas quedamos pues para esa labor muchas veces de ir corriendo pasillos detrás de un autor, detrás de un editor o para moderar mesas en general. Entonces, me parece un gran acierto y sobre todo creo que habría mucho que escuchar. ¿Qué le dirías a un chico o una chica que empieza ahora mismo a estudiar periodismo y ve en el periodismo cultural esa imagen idealizada? Que huya. No, pues más que eso es como, bueno, quieres escribir, quieres meterte en el tema de la no ficción, hay que leer mucho. Esto no es de pose, de comentario, de leer lo que dice la parte de atrás de la contratapa para decir que uno lo está diciendo y plantearlo como una opinión. No, esto hay que leer y hay que generar criterio. Es algo muy bello porque yo amo leer, hermano. Lorenzo, vos también. Uh-huh. Y pues vivimos de leer. Sí. Y de aprender. Y es algo, es una labor muy linda. Hay que leer mucho, hay que aprender mucho y lo otro, hay que escuchar. Hay que entender cómo las diferentes visiones, los diferentes autores, las personas que lo rodean a uno, le dan una información bellísima. Y eso es lo que toca hacer. Y el periodismo cultural tiene mucha fuerza y espero que no sea como dentro de 100 años hablar de un agrimensor, que nadie sabe qué es, o de esas labores rarísimas que se acabaron. Esperemos que siga fluyendo. Porque yo creo que el libro es una herramienta que ha estado siempre y siempre va a funcionar. Jorge Carrión nos decía que el libro es una herramienta perfecta. Es perfecta. Por eso no ha tenido tantos cambios. De todas formas, yo añado, si os gustan los restaurantes de 3 estrellas Michelin, el periodismo cultural no es vuestro momento, os va a alimentar os va a alimentar el alma más que el cuerpo, pero es maravilloso. Pero tengo que hablar de otra faceta. Has hablado de leer mucho y de Juan Camilo, los que te conocemos la admiramos, porque también va contracorriente con lo que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día que estamos los pisos pequeños, con poco espacio, el crecimiento del libro digital, del audiolibro. Tú eres de los pocos bibliófilos, digamos, jóvenes que quedan. ¿Qué significa ser bibliófilo? No, pues eso sí es una secta. Yo la llamo la secta de los bibliófilos porque somos una cantidad de gente que hace aquelarre y que siempre está buscando las primeras ediciones y las firmas. Digamos, para mí es muy importante y mi estudio de investigación siempre ha sido la literatura hispanoamericana. Entonces, mi gran colección, que va como alrededor de 6.000 libros, son primeras ediciones de literatura hispanoamericana y firmas. Entonces, yo siempre he pensado que guardar esos libros y no dejarlos que terminen en un reciclaje, o que terminen destruidos, o que terminen olvidados, y darles un valor, es darles mi tiempo a esos libros, porque los libros van a perdurar. Yo me moriré y se venderán, o llegará otra persona que los cuide y siempre van a durar. Yo tengo libros en mi casa de 100 y pucho años, o sea, ¿cuántas generaciones han pasado al respecto? Y para mí es esencial tocar un libro de esos, porque tener en las manos un libro que tiene una firma de Julio Cortázar, significa que ese libro específicamente lo tocó Cortázar. O sea, estoy tocando un libro que él tocó. Y eso es algo muy interesante. Las firmas tienen cosas muy bellas cuando se dedican cosas entre escritores. Yo tengo una muy bella de Miguel Ángel Asturias a Jorge Rojas, que es un poeta colombiano, y se dedican cosas bellísimas. O tengo una cosa bellísima de Asturias dedicado a Camilo José Cela, o sea, de un Nobel a otro Nobel en Buenos Aires. Libros que con la dedicatoria entendemos cómo se llevaban, qué se decían, cómo se admiraban. Y las cartas también me gusta guardarlas mucho, porque también tienen mucha información que no se cuenta. Y creo que son mis dos herramientas más fuertes de investigación, que son las cartas y, bueno, los periódicos también, las cartas y las dedicatorias, donde siempre hay una información bellísima. Y para mí los libros es eso, son tesoros, y con mucha gente lo que tratamos, sino que es un gusto bastante costoso.
escuchando esa pasión, se puede entender de dónde salen libros como Ser colombiano es un acto de fe o como tu anterior libro. O sea, al final es una ardua tarea de investigación. Estamos hablando de años, no estamos hablando de... Estamos hablando de años de trabajo, de años de búsqueda, de años de encuentro, para poder, aparte de hacer una visión general que podemos tener todos de quién es Borges, poder llenar de anécdotas, de curiosidades, de momentos que puedes encontrar en una carta, que puedes encontrar en una dedicatoria o que puedes encontrar recorriéndote las hemerotecas colombianas y argentinas para poder hacer esto. Juan Camilo, no nos queda mucho tiempo, pero te tengo que hacer 2 preguntas obligadas. De una. La primera es, ¿qué libro estás leyendo ahora? En este momento estoy leyendo... ¿O qué libros? Porque conociéndote pueden ser varios a la vez. Estoy con 2. Estoy con Federico Falco, que me parece un gran escritor. Estoy leyendo los cuentos de él. Estoy impresionado de Eterna Cadencia y ahorita sigo con uno de Laguna Libros, que es una editorial muy chévere, colombiana, y Eterna Cadencia, pues argentina. Y tengo algo que estoy como en mi segunda relectura, son las cartas del boom. He encontrado una información bellísima. Entonces, cada vez que encuentro una carta, me dan datos para conseguir información. Entonces, cada carta ha sido profundamente estudiada. Podemos, a raíz de todo esto que nos cuentas, esperar, no creo que para el año que viene, un tercer libro de Juan Camilo Rincón. ¿Estamos en ello? ¿No estamos en ello? ¿Está en mente? Pues la verdad, te cuento una cosa. Yo nunca... Borges duró 20 años, ¿sí? Y Colombia y México duró 10. Bueno, claro. Entonces, bueno, a lo mejor nos jubilamos antes. Pero espero que ya, pues que estoy trabajando ya llevo 5 o 6 años. Siento que ya tiene formita, tiene cuerpo, pero aún no siento que está listo. Espero, si siento que está listo el próximo año sale, si no saldrá cuando esté doradito. Por supuesto, sabemos que lo vas a mimar. Y una última pregunta obligada con un periodista cultural. Nueva ola, nueva generación de escritores y escritoras, tanto colombianos como latinoamericanos. Estamos en la Filbo, pero yo sé que tú eres experto en general en Latinoamérica. ¿Dónde tenemos que poner el ojo? 3, 4, 5 nombres que me digas ahora mismo están a puntito de caramelo para convertirse en ese fenómeno o esa necesidad de leerlos. Uy, hay gente buenísima. He encontrado una literatura bellísima en toda Latinoamérica. A mi Ecuador, lo que están haciendo las escritoras desde Natalia García Freire hasta Ampuero y Ojeda, me parece impresionante. Aquí en Colombia, lo que está haciendo Vanessa Londoño es... no sé, para mí es una explosión mental y no solo ella. Teresita Goyeneche también desde la no ficción, o podemos pensar también en México con Aura García Junco o Laura Baeza o Lola Ancira, o incluso con teatro con Manja Loría. Es como la literatura escrita por mujeres en Hispanoamérica está tomando muchísima fuerza. Quiero hacer ensayo, y entender el ensayo y la lectura. Uno puede pensar en Luna Miguel, quiere pensar y sentir un poco de miedo desde Mariana Enríquez hasta Flores, ¿no? Entonces, ellas están haciendo cosas muy chéveres. ¿Y cuál es el papel de los hombres en esta nueva ola? Primero que todo que lean, ¿no? Porque es que eso es esencial. Y lo otro es no estorbar, dejar que ellas hagan toda esa gran literatura que están haciendo. Para terminar, yo sé que al final, como todos los periodistas, acabamos teniendo buenas relaciones con la gente con la que trabajamos, en este caso tuyos con escritores. En esta Filbo, ¿cuáles han sido estos encuentros o reencuentros con escritores que has dicho, joder, qué alegría me ha dado? Perdón por el joder. Me encanta, pues tengo 2 que llevo mucho en mi corazón. Estuvo conmigo cenando Irene Vallejo, que era invitada de honor de esta feria. Sí, ¿no? Y lo que implica su gran conocimiento, cada vez que ella dice lo que dice, todo tiene un gran poder y una gran fuerza. A mí me angustia eso porque de verdad es impresionante la forma de que todo tenga sentido solo cuando ella dice una palabra. Fue muy interesante tener una conversación más profunda, hablar más, sentirla más humana. Esas cosas me parecen bellísimas. Pronto una entrevista.
Y estuvo también que me encontré con Jorge Carrión hablando de bibliofilia, del amor por los libros. Es que ese tema de que si lo digital nos va a ganar o no, o hay que conseguir el primer Quijote de la primera edición y eso, esos dos son monstruos distintos, pero están en el mismo camino. Y esa conversación es de gente que ama la literatura. Pues de gente que ama la literatura como la que estás hablando, a gente que ama la literatura como la persona con la que estoy hablando, Juan Camilo Rincón. Nos vamos a despedir. No puedo evitar, de verdad, y ya desde la lectura, recomendaros, en este caso, Ser colombiano es un acto de fe, pero también aquel libro. Es que estoy yo muy malo hoy con los nombres de Colombia México. Iba a decir México y Colombia. Perdóname, porque al final vamos a poner a Colombia en el primer lugar, que estamos en la Filbo. Recomendároslos a todas aquellas personas que os guste la literatura, porque es un libro literario sobre literatura del más altísimo nivel. Son unos libros literarios sobre literatura más altísimo nivel. Juan Camilo, muchas gracias por dedicarnos este espacio, sabiendo que tú ahora mismo en la Filbo tienes que correr, como cualquier periodista que está aquí, que tienes mesas, que tienes entrevistas, que tienes un montón de actividades que gestionar. Agradecer este tiempo que nos has dedicado en este podcast o videopodcast, y agradeceros a vosotros el tiempo. No os perdáis y, por favor, tomar nota de todos los autores autoras en este caso, que nos ha recomendado Juan Camilo, porque dentro de poco, bueno, no hace falta tampoco, ya lo estamos viendo, cómo se están alzando con los premios internacionales merecidísimamente y cómo sus nombres están resonando en las librerías, no de sus países, sino de todos los países de habla hispana y ya en traducción. Así que nada, nos vemos en una próxima edición de este podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.